Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu revelación, por tu enseñanza, Señor, por la palabra profética, Rey. Te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque tu palabra misma dice, Señor, que si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Y te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque tú, Señor, bendito Rey, eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, y no estamos solos ni estamos desamparados, Señor, porque aún el Santo Espíritu de Dios está en nuestras vidas y nos guía y nos lleva a toda verdad. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Rey. Que seas tú, Señor, obrando con esta palabra, Señor, en los oyentes, en nuestras vidas, porque así como tú dices, Rey Santo, Señor, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, Señor. Señor, es para nosotros, Rey Santo, Señor, y también es, Señor, bendito Rey, para aquellos que es enviada también la palabra, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Edifícanos, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Sea la paz del Señor sobre sus vidas y que cada vez más crezcamos en el Señor, crezcamos en su conocimiento, en el conocimiento de Él, en la relación que tengamos con el Señor, en la relación que tenemos con la palabra, en la relación que tenemos en la intimidad con Él. Esa es la forma en que los conocemos, y la palabra de Dios nos dice en Juan 17:3 que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, Padre, y a tu Hijo al cual enviaste. Entonces, mis hermanos, es un privilegio que el Señor nos da para que nosotros lo podamos conocer y que el Santo Espíritu de Dios nos ayuda en estas áreas. Seguimos con la parte número 2 de la palabra profética que el Señor nos daba y nos decía acerca de la marca de el 666, o sea, de lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, y nos dice algo bien importante que nosotros lo debemos de tener, y que el pueblo de Dios por lo general está muy pendiente de lo que pueda estar sucediendo, que cuál es la marca, cuál es el chip. Y anteriormente yo me acuerdo que hablan del código de barras, y este código de barras pues tiene al comienzo un 6, y en la mitad tiene otro 6, y al final tiene otro 6. Entonces nosotros decíamos anteriormente, eso hace 20 años, y nosotros siempre estamos pendientes de esto, y que esta era la marca, que ahí ya estaba el 666. Entonces después, ahorita el código, lo que es el código de barras, ahorita ya se ha actualizado, y ahorita tenemos el código QR, y ahí nosotros vemos 3 cuadritos. En ese código QR tenemos 3 cuadritos. Está a la derecha, a la izquierda y abajo. Entonces esa es la tipología del 666. Sigue adelante con lo mismo. Entonces igualmente nosotros podemos estar mirando que el Señor nos habla a nosotros y nos dice, vamos a recordar esta palabra. El Señor nos dice en su palabra, la primera parte, ¿nos puedes leer, hermana, de lo que el Señor te hablaba? Y el Señor dice esto: el príncipe de este mundo gobierna con su maldad, que es destruir, robar, matar. Y se desglosa así: la mentira, el orgullo, la vanagloria, la drogadicción, la prostitución,
avaricia, ambición, matar, robar, chisme, brujería, dolor, llanto, engaño, odio, desprecio, depresión, enfermedades, pornografía, intriga, discordia. Esto es el chi. Y nos mostraba acerca del chi. Esto se define estar en las tinieblas, es tener el corazón contaminado, vivir en sus propios deleites. Creen que se gobiernan ustedes mismos porque hacen su propia voluntad, pero se les olvida que están bajo el gobierno del maligno porque él es todo esto. Están en los últimos tiempos y se afanan por buscar tanto la marca de la bestia y la tienen allí. ¿Quién es la marca de la bestia? Pues es el 666. ¿Quién es el 666? Pues es el maligno o como lo quieran llamar. Y todos los que tengan el chi ya están marcados. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos mirar que algo bien importante entonces que nosotros debemos de tener en cuenta es de que si nosotros, o sea, yo le hablo a los hermanos, a los que están en la iglesia, ¿cierto? Y le hablo a los amigos para que entiendan y que procedan a un arrepentimiento. Pero si nosotros miramos en Colosenses, la palabra de Dios nos habla a nosotros de que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz. Y nos dice aquí, en el versículo 12 nos dice, hermana, Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces aquí nos está diciendo que el Señor, o sea, a todos aquellos que fueron adoptados y que fueron participantes de la herencia de los santos, a estos los trasladó de la potestad de las tinieblas y los trasladó al reino de su amado Hijo. Queriendo decir esto, que el mismo Señor Jesús, Él ora, ¿sí? Ora por nosotros. En Juan 17, Él está orando por nosotros y Él está pidiendo, Padre, ¿sí? Yo te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo dice el apóstol Juan, y el Señor Jesús también lo dice en la oración que Él está dando en Juan 17, y entonces nos está hablando a nosotros acerca de este punto, acerca del mundo, ¿sí? Y nosotros, dice, en el versículo 9 de Juan 17 nos dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ajá. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Miremos el versículo 15, nos dice la palabra de Dios allí mismo en Juan, dice en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el 14, hermana, lo que nos dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Entonces debemos entender, hermano, que los hijos de Dios no pertenecen al mundo, pero debemos también entender que el mundo está bajo el maligno, ¿sí? Esto lo debemos de entender. El mundo está bajo el maligno, porque en Colosenses nos está diciendo a nosotros que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder de las tinieblas, y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, a la luz. Entonces, el Señor está diciendo: Padre, yo te pido por ellos. Ellos están en el mundo,
O sea, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque nos trasladaron de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, ¿sí? Nos trasladó a su luz, al reino de su amado Hijo. Entonces debemos entender que el mundo está bajo el maligno y Satanás engaña al mundo entero, nos dice en Apocalipsis 12. Entonces debemos entender que todas estas personas, pues, que están en el mundo, tienen todo están marcados de una vez están marcados. ¿Por qué? Debemos de entender lo que es la claridad acerca del pecado y de que el Señor nos habla. Ahí en Juan 3, versículo 16 nos dice algo que nosotros, todo creyente, se conoce esa cita bíblica. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí debemos de entender entonces de que el Señor vino a salvar, ¿sí? El Señor vino a salvar, el Señor no vino a juzgar. El juicio todavía, o sea, Él no juzga. Lo que juzga es la palabra que salió de su boca. La palabra que está es la que juzga. Entonces en el versículo 18 nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí nos está diciendo, los que han creído son salvos, ¿cierto? Dice, o sea, y los que no han creído ya están condenados. Sí. O sea, no es que con la marca del 666, ¿sí? Sí. Entonces ese es de Satanás, ¿sí? No, tenemos que entender que el mundo está bajo el maligno. Y entonces aquí está el punto de lo que vino a hacer el Señor, para que todos se salvasen. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces nos dice que el que en Él cree no es condenado, o sea, es salvo, ¿sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿sí? O sea, la obra que Él hace. Versículo 19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, lo que el Señor nos habla aquí sobre la mentira, el orgullo, la vanagloria, la drogadicción, la prostitución, todo esto es las obras que hacen y que no van a la luz, ¿sí? Porque sus obras son malas. O sea, ellos no tienen esa parte, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, se deleitaron más en la parte es que los evangelizan, les hablan. Nosotros vamos a trabajamos en la plaza de mercado y evangelizamos, y tenemos unos tratados donde se habla de las 4 leyes acerca del hombre, cómo está el hombre delante de Dios, ¿sí? Y que no puede disfrutar ni el amor ni el propósito de Dios. ¿Y por qué? Por el pecado, porque el pecado lo separa de Dios. Y por eso no puede disfrutar ese amor en plenitud del Señor, y no puede disfrutar el propósito. O sea, no sabe cuál es el propósito para el cual Dios lo creó. Esto es bien interesante, porque por eso es que la gente tiene vacíos. Dice, se encuentran vacíos, pero ese vacío tiene que ser llenado por el Señor. Y pueden tener mucha plata y tienen su vacío. Pueden tener la pareja mejor del mundo, pero tiene su vacío. ¿Y cuál es el vacío? Esa parte, porque ¿sabe una cosa? El Señor nos creó para la alabanza de su gloria. Y ahorita hablamos acerca de eso un poquito más. Y debemos de entender, hermano, que la gente está en ese vacío. Y entonces dice aquí, dice, y esta es la condenación, que vino, ¿sí? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, ¿por qué? Porque estaban en todas estas cosas que es la drogadicción, las ambiciones, el matar, el robar, el chisme, la brujería, el dolor, el llanto, el engaño, el odio, el desprecio, la depresión,
la enfermedad, la pornografía, la intriga, la discordia. Y aquí, o sea, todo lo que es, esto se llama obras de la carne, ¿sí? Las obras de la carne. Por eso es que el creyente, cuando ha nacido de nuevo, va a tener, o sea, su espíritu es vivificado y va a tener ese conflicto. ¿Por cuál conflicto? Entre el espíritu que está vivificado y el Espíritu Santo que está en la vida de él y que ha sido sellado, y lo que es el hombre antiguo, ¿sí? El hombre viejo, o sea, lo que era anteriormente cuando estaba bajo la potestad del maligno. Entonces, una de las cosas que el Señor nos habla a nosotros es de que nosotros debemos negarnos, que cualquiera que quiera seguir en pos del Señor Jesús debe negar su vida, ¿sí? Llevar la cruz. ¿Para qué es la cruz? Para crucificar el hombre viejo. Para crucificar el hombre viejo. Y entonces dice, y sígame. Entonces es importante que nosotros entendamos que ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, queriendo decir allí, ya tienen, ¿sí?, la marca. Ya están marcados, ¿sí? Pero lo precioso del Señor que nos dice allí, dice, pero yo les puedo libertar, los puedo sacar de la muerte eterna porque yo soy todo lo contrario. O sea, entonces, esto es lo que el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya, hermanos. Entonces aquí vemos la gran diferencia. O sea, nosotros estamos practicando la verdad y por eso vamos a la luz. Y cada vez que nos acercamos a la luz, el Señor nos hace perfectos. ¿Por qué? Porque si usted está en poca luz, su vestidura, usted la ve y no la ve manchada, no la ve, hasta hay veces no se ve bien el color, ¿sí? Pero usted se va acercando a la luz y entonces ya se va viendo el color de su vestidura y se va viendo que tengo una manchita aquí. Entonces cada vez que yo me voy acercando a la luz, cada vez voy viendo la vestidura mía. Queriendo decir esto, de que cada vez que yo me acerco, ¿sí?, a la presencia del Señor, pues voy a poder reconocer cosas que necesitan ser cambiadas, cosas que se tienen que llevar a la cruz, para así ir alcanzando esa perfección, la que el Señor nos dice. O sea, lo de vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, como nos lo dice Gálatas 5. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está, ¿sí? Entonces, si yo no voy a la luz, pues sigo en lo mismo, ¿sí? Pero si yo voy a la luz, dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí tenemos una gran diferencia, ¿cierto? Entre el Señor está diciendo aquí, nos dice que Él nos puede librar, ¿sí?, de todo esto, o sea, de esa condición de las obras de la carne que son pecado y que esto es del sello del enemigo. Mira, hermanos, esto es, a mí me parece muy precioso lo que el Señor nos dice a nosotros en Juan 14. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, este es el ejemplo que nos da el Señor. Recuerden que el Señor nos dice que llevemos la cruz y que lo sigamos. Entonces, esto es la parte que el Señor nos muestra de seguirlo, de que el enemigo no tenga nada en nosotros. O sea, que no tenga nada del hombre, porque el número del hombre es el número 6, porque el hombre fue hecho en el sexto día. Por eso es el número de hombre, porque fue hecho en el sexto día. Entonces, es de la naturaleza de Adán y Eva, ¿sí?
pero esa naturaleza de Adán y Eva es una naturaleza caída. En Romanos 5:12 nos habla de que el pecado entró por un hombre y por ese hombre se extendió a todos. Entonces, queriendo decir que fue de Adán, y de Adán se extendió y nosotros estábamos bajo el maligno. Por eso es que somos rescatados. Entonces el Señor nos dice que esa naturaleza antigua, o sea, ese hombre viejo, porque ahora somos una nueva creación, entonces nos está diciendo que ese viejo hombre tiene que desaparecer. O sea, no tengo nada del maligno. Y eso también nos concierne a nosotros, de no tener nada del maligno. Entonces, Él es la luz. Y el Señor entonces después, mírenlo, ¿por qué nos dice que no tengamos nada de Él? Si nos vemos ahí mismo en Juan 14, el versículo 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Así es, entonces nosotros sabemos el camino. Sabemos porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y entonces Él está diciendo aquí en el versículo 3 de Juan 14, dice, si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea que somos réplicas de Cristo. O sea, lo que nos está diciendo Romanos capítulo 8, versículo 29, que Él nos predestinó y nos eligieron para que nosotros fuésemos conforme a su Hijo, que fuéramos réplicas de Él. Y el Señor en la palabra profética que nos enseñaba, nos dice: yo soy Rey de gloria, vida en abundancia, y le doy vida en el reino de los cielos. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Rey de reyes, Señor de señores. Mi mundo es lleno de luz y yo soy así. Amor, gozo, paz, humildad, paciencia, bondad, amigo, Padre, unión, camino a la verdad, perdón, amistad, limpio y transformo. Esto es el sello mío, mi espíritu. El que está en mis caminos los cubro con mi luz y está bajo la cobertura de mi Espíritu Santo. Es tener el corazón limpio y están bajo mi santa voluntad. Yo soy luz, ustedes son luz. Yo soy amor, soy misericordioso, y por esto les he hablado mucho de arrepentirse, de buscarme, porque lo deben de hacer aquí en la tierra, para yo poderlos perdonar, limpiar, transformarlos, moldearlos de nuevo y llenarlos todo de mí. Porque ustedes son réplicas mías, deben de llegar a la estatura mía, por eso os he dicho ser santo como yo soy santo. Y para llegar a esa altura no deben de tener nada, pero nada del enemigo. Deben de estar llenos, renovados todo de mí, para cuando llegue la hora de morir, allí hay un juicio. Entonces miren, mis hermanos, lo que el Señor nos estaba hablando. Y por eso entonces el Señor nos habla de que Él es todo. Y este es el sello del Espíritu Santo. O sea, ahí en Efesios el Señor nos muestra Efesios 1:3, hermana, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ese escogimiento que Él ha hecho, el Señor, es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto es algo que nosotros debemos de entenderlo, que al ser escogidos, al ser hijos de Dios, nos escoges para que nosotros seamos santos y sin mancha. O sea, la parte que el Señor nos dice, cuando dice el enemigo no tiene nada de mí, o sea, esa mancha es la parte de nuestra manifestación carnal antigua, que tenía el sello
del maligno, el 666. Entonces nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces aquí nos está diciendo en el versículo 6 que nos escogió para la alabanza de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces esto es bien importante, hermanos. El que, mire, hermanos, cómo el enemigo pide adoración, que esto lo habíamos hablado anteriormente en la primera parte de esta revelación y de esta enseñanza que el Señor nos da. Nos dice en Lucas 4:6, nos dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces aquí nos está diciendo, mire, o sea, el mundo está bajo el maligno. Y cómo el mundo adora a Satanás, ¿sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo el mundo adora a Satanás? Entonces, haciendo todo esto, lo que el Señor muestra de el orgullo, la mentira, la vanagloria, la drogadicción, la prostitución, la avaricia, la ambición, todo esto es la forma de adorar, ¿sí? Entonces Él le está diciendo: a ti te daré esta potestad, o sea, este poder, ¿sí? Y la gloria de ellos, ¿sí? Porque el diablo lo lleva a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dice: a ti te daré toda esta potestad, o sea, de los reinos. Le da toda la potestad de los reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera lo doy. O sea, aquí vemos todo lo que el enemigo ofrece y es todo lo del mundo. Todo lo del mundo es lo que él lo ofrece. ¿Y de qué forma adoramos? De esa forma, ¿sí? Cuando estamos en el mundo, adoramos a Satanás y lo adoramos de esta forma, ¿sí? Pero entonces el Señor nos dice en Efesios 1, en el versículo 6 que estamos leyendo, dice que nos adoptaron hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces aquí nosotros podemos mirar de la forma en que el enemigo quiere que se le adore, ¿sí? Y todos los que están bajo el maligno, todos los que están bajo la potestad de Satanás, lo están adorando. ¿En qué sentido? Si nosotros miramos, hermanos, a Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante nos dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aleluya, hermanos. Entonces nosotros podemos mirar esto, que el Señor nos adoptó como hijos para la alabanza de su gloria. ¿Cómo nosotros podemos adorarlo? Porque el enemigo está pidiendo también adoración. El enemigo pide adoración y pues el mundo se la da, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que el Señor nos dice: por lo tanto, amados hermanos, os ruego que entreguéis sus cuerpos a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. Ahí está. Esta es la forma, dice aquí, es la clase de sacrificio que a Él le agrada.
esa es la verdadera forma de adorarlo. Allí nos está diciendo que a nosotros nos escogieron para la alabanza de su gloria, o sea, para la adoración del Señor. Nos sacaron, nos rescataron de las tinieblas a su luz, y entonces el Señor nos dice: no imiten la conducta y las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque está bajo el maligno, ¿cierto? Entonces no debemos de imitar. Si nosotros como creyentes todavía seguimos imitando la conducta del mundo, entonces el enemigo está manifestando lo que es el hombre viejo, y que todavía ese hombre viejo tiene fuerza en la persona, y por ende pues está con esa marca, ¿sí? Entonces esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Como Él dice: me voy de este lugar, ¿sí? Porque nada tiene, el maligno no tiene nada en mí, ¿sí? Y eso es la parte que el Señor nos habla también a nosotros. Entonces Él nos dice que no imitemos la conducta y las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, y cambiándoles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, óigalo bien, si usted cambia su forma de pensar, y esto lo hemos hablado muchas veces, porque uno dice: ¿de qué me sirve a mí? ¿Sí? ¿Qué me ayuda para bien a mí de que mi papá se me haya muerto? ¿Sí? Que mi papá me podría dar un consejo, que mi papá me podría... No estoy hablando de que yo dependa de mi papá, económicamente no, pero entonces, ¿de qué me sirve para bien? Pero si yo conozco, ¿sí? Si yo empiezo a cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, voy a poder entonces entender cuál fue la voluntad de Dios y por qué, ¿sí? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Por qué estoy en esa prueba? ¿Por qué estoy así de esta forma o la otra? Entonces voy a poder entender todo ello. ¿Por qué? Porque he cambiado la manera de pensar que tenía el Señor. Entonces el Señor aquí en esta palabra nos está también diciendo, dice que el que está en mis caminos los cubro con mi luz, y están bajo la cobertura de mi Santo Espíritu. Y esto produce, óigalo bien, esto de caminar en el Señor, caminar e ir despojando de todo esa marca o esas obras de la carne, porque las obras de la carne es la marca del maligno. Entonces, al irnos nosotros despojando de toda esa marca, porque si nosotros lo vemos en Gálatas, o sea, nos habla de la condición en que nosotros podemos estar cuando nosotros queremos agradar a Dios, y nos dice sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos lo que es el hombre viejo y la manifestación del hombre nuevo, ¿sí? Gálatas 5:16, mi hermana. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces aquí nos está diciendo la lucha que nosotros estamos teniendo cuando nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, está hablándole a un hijo de Dios, no le está hablando a uno del mundo, ¿sí? Le está hablando a un hijo de Dios y le está diciendo que ande en el Espíritu y que no satisfaga todos los deseos de la carne. Y entonces dice aquí: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y aquí aparece escrito Espíritu con E mayúscula, o sea, contra el Espíritu Santo, ¿sí? Las obras de la carne van en contra del Espíritu Santo, y el Espíritu es contra la carne. O sea, nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. En todas estas obras de la carne lo podemos contristar, ¿sí? Lo podemos apagar, lo podemos afrentar, ¿sí? Porque esto nos lo dice la palabra de Dios. Dice: no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo en Efesios. Entonces esto es importante
que nosotros lo podamos entender. Y el conflicto que hay en nuestra mente por desear las cosas de la carne y por los deseos de nuestro ser espiritual por agradar a Dios. Entonces ahí se viene un conflicto. ¿Sabe, hermano? Si usted no se mete a la oración, si usted no se mete a la intimidad con Dios, si usted no se mete con la palabra de Dios y ponerla por obra, ¿sí?, los deseos de la carne van a poder más. Pero si usted camina en los caminos del Señor, en la obediencia a la palabra, en llenarse del Espíritu Santo, usted va a poder empezar a dejar todos esos hábitos de la carne. Usted va a poder hacerlo, hermano. Por eso el Señor en Efesios 6:10 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, yo me tengo que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza para que esos deseos carnales, la obra de la carne, pueda ser minimizada hasta extinguirse, porque el hombre viejo tiene que ser crucificado. Entonces aquí nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hacemos las obras de la carne, pues entonces la ley nos cae encima. Pero si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, o sea, manifestando el amor, entonces estamos por encima de la ley, porque nosotros cumplimos la ley amando a nuestro prójimo y amando al Señor y amándonos a nosotros mismos. Entonces nos dice el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, hermanos, tan tremendo, porque esto lo marca. Esta es la marca. O sea, si usted tiene la marca 666, no hereda el reino, va a ser lanzado al lago de fuego, ¿sí? Entonces esto es lo que el Señor nos está diciendo. Estas obras de la carne es el sello, ¿sí?, del maligno, el 666, o el chip, como nosotros lo pensamos. O sea, nosotros siempre estamos pensando en el chip, que en el chip está allí tal cosa y tal otra, y que con ese chip nos van a localizar y con ese chip podemos comprar o podemos vender. Pero, hermano, aparte de que sea un chip o no sea un chip, hermano, la persona está marcada, está ya sellada, ¿sí? Por eso el Señor nos dice a nosotros: pero yo los puedo libertar, los puedo sacar de la muerte eterna, porque yo soy todo lo contrario. O sea, el Señor Jesús, aquí en Juan capítulo 10, nos dice la palabra de Dios. Dice el versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está. Esta es la parte. El que tiene el sello del maligno, hermano, está bajo el maligno y le han destruido su hogar, le han destruido su vida, le han destruido la salud, le han dado muerte, o sea, para matar, o sea, le han dado muerte y están separados de Dios. Todo esto para hurtar y robarle las esperanzas, robarle todo. Y mucha gente, hermanos, están, pero en unas situaciones tan fuertes, hermanos, que solamente están esperando es la muerte, ¿sí? Y por eso el Señor nos coloca a orar. Dice: ora por aquellos que ni siquiera tienen la capacidad de levantar una mano, de levantar un ruego. Y eso es lo que el Señor nos habla acerca de las personas que están en la plaza de mercado. Y el Señor nos dice eso: oren por ellos. Dice: oren por estas personas. En el libro de Judas, la palabra de Dios nos dice algo precioso y nosotros debemos de tenerlo en cuenta.
allí en Judas nos dice, en Judas capítulo 1, que es el único versículo que hay, nos dice el Señor en Judas 1, 22 y 23 nos dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto es muy tremendo, hermano, porque el Señor está diciendo a otros, arrebatadlos, ¿sí? Del fuego. O sea, ya están en el mismo infierno, hermanos, están en el mismo lugar de tormento, y está diciendo el Señor a unos, arrebatarlos. O sea, el Señor, hermano, dice, pero yo puedo libertarlos, yo los puedo sacar de la muerte eterna, porque yo soy todo lo contrario, o sea, vida y vida en abundancia. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. Entonces, que nosotros debemos el Señor habla y nos dice en Hebreos capítulo 2, dice que guardemos esta salvación tan grande que nos han dado, hermanos. Entonces, y si el Señor vino para darnos vida en abundancia, pues debemos de tener en cuenta esto, hermano. Y aquí entonces en Gálatas nos está hablando acerca en el versículo 17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Entonces el Señor nos lleva a nosotros a que cada vez seamos obedientes a la palabra de Dios, porque en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22 nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la gracia de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí nos está diciendo que, o sea, como los dos cimientos, ¿no? El cimiento que, o sea, las casas que son edificadas en la arena y las casas que son edificadas en la roca. El Señor dice que las personas que oyen la palabra y la ponen por obra, los consideraré como aquellas personas que edifican sobre la roca. Entonces, esto el apóstol Pablo está hablando que la purificación de nuestras almas viene al punto es por la verdad, ¿sí? Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. O sea, yo pongo la palabra por obra. En la obediencia a la verdad, estoy poniendo la palabra por obra, estoy edificando bajo la roca, y me está diciendo a mí que mi alma está siendo purificada, está siendo limpiada cada vez, o sea, para que no tenga nada del maligno, que ese es el punto principal, ¿sí? El Señor me está diciendo, o sea, si no tienes nada del maligno, o sea, no tienes ningún sello de 666, ¿sí? Pero si tienes cosas del enemigo, si tienes cosas del maligno, y aquí nos dice entonces el apóstol Pedro nos está diciendo que nuestras almas son purificadas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, o sea, por medio del Espíritu Santo de Dios que está obrando en nuestras vidas. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. O sea, cada vez que nosotros nos metemos con el Señor y para sacar todas esas obras de la carne, ese hombre viejo, entonces nuestro corazón va a estar siendo limpio, va a estar siendo purificado. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, es tener el corazón limpio. Y están bajo mi santa voluntad. Yo soy luz, ustedes son luz. Entonces es importante que nosotros lo podamos ver aquí en Gálatas. En Gálatas entonces nos está diciendo que el espíritu es contra la carne
y que la carne es contra el espíritu y se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, aquí me está diciendo, el enemigo quiere, ¿sí?, que el hombre viejo siempre se esté manifestando en los hijos de Dios. Al manifestarse, ¿sí?, el hombre viejo en los hijos de Dios, él tiene un hijo de Dios, lo tiene sellado. ¿Sí? Eso es muy tremendo, ¿sí? Porque el Señor está diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, un hijo de Dios con el 666. O sea, la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice que el Espíritu Santo de Dios está diciendo que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, ¿sí?, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, este es el punto, ¿sí? Porque mucha de la gente querrá irse a los lugares donde les prediquen suavecito, que no les hablen de ir a la cruz, que no les hablen del pecado, que les hablen de dinero, que les hablen de prosperidad, ¿sí? Entonces, ellos están yendo camino, ¿sí?, camino a esa marca. ¿Por qué? Porque no están trabajando en la purificación de sus almas, no están trabajando en tener un corazón limpio, no están trabajando en ser réplicas de Cristo. Entonces es importante que el Señor dice, o sea, que muchos apostatarán de la fe, es de un hijo de Dios, pero tienen la marca 666. O sea, ese hombre, esa mujer, o ese hijo de Dios, más bien, está siendo llevado para una apostasía. Y entonces los que apostatan, es que lo mismo el Señor nos dice en Juan 15, que las ramas que no llevan fruto serán cortadas. Entonces ahí, y se van a secar y van a ir al fuego. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y aquí entonces nos muestran las dos facetas. El hombre viejo, que son las obras de la carne, o sea, envidias, que son idolatría. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Le está diciendo a los hijos, pero este es nuestro hombre viejo que tiene que ser crucificado, ¿sí? Y como el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, dice, estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, es que es muy tremendo lo que el apóstol Pablo dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo, o sea, lo que estoy padeciendo en la carne, lo que estoy sufriendo en la carne, o lo que aún todavía en la carne tengo que crucificar. Y nos dice Efesios 2:20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces aquí nos está diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo vivo en este cuerpo, las situaciones que pueda vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, cualquier impasse que uno tiene, cualquier situación que se le atraviese a uno, cualquier cosa que pase, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Que me amó, ¿sí? Y se entregó a sí mismo por mí. Y él dice aquí entonces, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si fuéramos justificados por la ley de Moisés, pues entonces ¿para qué murió Cristo Jesús? Entonces él está hablando muy claramente y está diciendo de que nosotros debemos estar crucificados juntamente con Cristo, y que es de la única forma en que podemos vivir en el Espíritu,
¿sí? Crucificando esta carne, crucificando este hombre viejo que nos muestra el Señor y dice, mas el fruto del Espíritu en el versículo 22 nos dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, y sé que es el Señor mismo también, porque el Señor nos está hablando que esto es el sello del Espíritu Santo, que cuando nacimos de nuevo, ahí fuimos sellados por el Espíritu Santo. Nos lo dice en Efesios capítulo 1, nos dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, queriendo decir, hermano, que este sello, el sello del Espíritu Santo está en nosotros, y este es un sello de propiedad. Somos propiedad de Dios, y en ese sello, o sea, todos los que son de Cristo Jesús, cuando el Señor venga, van a ser levantados. Todos, ¿sí? Todos los sellados, ¿sí? Acordémonos que hay unos que los desgajan, ¿sí? Hay unos que los cortan de la vid, ¿sí? Por no dar fruto. Pero los sellados del Señor, así estén en la carne o así no estén en la carne, estén en el Espíritu, hermano, van a ser levantados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a un juicio, porque es necesario que la iglesia de Dios sea primero el juzgar, ¿sí? Y después viene el juicio en el trono blanco. Entonces nosotros tenemos el tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hemos hecho aquí en la tierra mientras vivimos, ¿sí? En Cristo Jesús, lo que hemos hecho en la carne. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que este sello que nos está hablando el Señor, este sello es para aquellos, ¿sí? Que han recibido. Entonces dice, más el fruto del Espíritu. Entonces viene el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. Se empieza, o sea, el fruto del Espíritu en nuestra vida es la manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas, de tener bondad, de tener mansedumbre, de tener dominio propio, ¿sí? Importantísimo, el dominio propio lo necesitamos en muchos aspectos de nuestra vida. Y dice el Señor que contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces o sea, el Señor nos dice a nosotros aquí, estamos en los últimos tiempos, y se afanan por buscar tanto la marca de la bestia y la tienen allí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estamos en los últimos tiempos y todavía tenemos tiempos, hermanos, de acomodar nuestra vida como la estamos llevando, de empezar, y el Señor nos dice aquí que nos arrepintamos, ¿sí? Yo soy amor, soy misericordioso, y por esto les he hablado mucho. Arrepiéntanse de buscar por lo que deben de hacer aquí en la tierra. O sea, si usted busca lo de la tierra, porque el Señor mismo le dijo a Pedro, le dijo, porque pones la mirada en las cosas de los hombres. Y el Señor nos dice en Filipenses 3, nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, de la tierra, ¿sí? Entonces aquí el Señor nos dice y nos llama la atención para que nos arrepintamos. Y dice, lo deben hacer aquí en la tierra. O sea, ese arrepentimiento es aquí en la tierra. No hay otro lugar para arrepentirse, mis hermanos. El Señor, mientras nosotros vivimos, estamos en esa gracia, tomar la gracia del Señor
y que el Señor nos perdone. Dice aquí entonces, dice, para yo poderlos perdonar, limpiar, ¿sí? O sea, tengo que arrepentirme primeramente y después el Señor me perdona, me limpia, me transforma. Óigalo bien lo que nos dice moldearlos de nuevo y llenarlos todos de mí. Esto es lo que el Señor quiere y está dándonos esa oportunidad, hermanos, y por eso es que el Señor nos dice que cuidemos esta salvación tan grande que tenemos y nosotros, o sea, al cambiar, empezar a presentar esos sacrificios vivos, santos y agradables, que es la clase de sacrificio que al Señor le agrada. Esa es la forma de adorarlo. Entonces, hermanos, bien importante que lo que el Señor nos está diciendo, porque ustedes son réplicas mías, deben de llegar a la estatura mía. Por eso os he dicho, sed santos como yo soy santo. Y hermano, el Señor nos dice a nosotros que cosas mayores, ¿sí? Cosas iguales o mayores haremos nosotros, pero debemos de dar su estatura. Si nosotros queremos hacer las cosas que Él hizo y mayores que las que Él hizo, entonces tenemos que dar esa estatura de Él, como nos está diciendo a nosotros, ¿sí? Y lo podemos hacer, hermanos, porque fuimos llamados. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el maligno, cuando estábamos en el mundo, hermano, eso sí, téngalo en cuenta, porque en 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No te quedes en el pasado, ni siquiera practicando el pasado y ni siquiera pensando en el pasado. Es que a mí me hicieron daño, o es que tal cosa, o es que yo no puedo. Hermano, si fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, hermano, insisto en esto, es porque tú puedes. Y cuando el Señor te encontró como oveja perdida que estabas, ¿sí? Igual yo también, hermano, es para que nosotros entendamos que eso no fue que así que porque me evangelizaron, entonces yo empecé a conocer del Señor. No, hermano, perdóneme que le diga esto. El Señor dice, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. O sea, tú y yo nos trajeron a Cristo. Y fue el Padre que nos trajo a Cristo Jesús. Y el Padre tenía todo determinado, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. Ahorita lo leímos ahí en Efesios 1:3 en adelante, que fuimos predestinados. Entonces, si fuimos predestinados es porque podemos hacerlo, hermano. Y tenemos que despojarnos es de lo antiguo, de la forma de pensar, porque es que el Señor nos está diciendo ahí en Romanos 12:2, dice, no imitéis las conductas ni las costumbres del mundo, ni más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Entonces esto es importantísimo, hermano, que usted lo entienda. Yo lo vine a comprender, hermanos, y entonces dijo, uy, no, soy importante. Para Dios yo soy importante. Y eso es lo que tú tienes que entender. El enemigo te quiso matar, robar, destruir todo, tu vida y todo. Nosotros tenemos un hermano en Cristo que estuvo en el cartucho y estuvo 25 años en droga. Y tremendo, hermano, como el enemigo lo dejó. Pero así con todo y eso, y el Señor lo levantó y ahí está firme, hermanos. Está caminando. Y es un guerrero del Señor, y el Señor lo ha llamado y le va a mostrar todas las artimañas del maligno y se las va a mostrar. Entonces, hermanos, aún a esa persona que estaba ya en ese cartucho, hermano, 25 años en droga es mucho. Es demasiado. Y el enemigo le dañó muchas cosas de sus partes corporales.
Pero ahí está, el Señor lo levantó. Y esa es la parte importante que nosotros tenemos que entender, hermano. Usted está bien, usted camina bien, usted piensa bien, usted tiene sus manos para trabajar, usted todo. Pero el Señor te dice, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Arrepiéntete de lo que tú estás haciendo, porque el Señor te va a perdonar, te va a limpiar, te va a transformar, te va a moldear de nuevo y llenarlo de todo de Él, hermano, de su Santo Espíritu, de todo de Él. Esto es lo que el Señor nos habla a nosotros, hermanos. Y mire lo que dice, hermanos, en Juan 14, 21, nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es muy tremendo, hermano, porque es poner la palabra por obra, y el Señor se va a manifestar a tu vida. Y nosotros podemos pensar lo primerito, ay, voy a ver al Señor. Gloria a Dios, hermano, que se le va a manifestar así, pero el Señor se va a manifestar en gracia, en poder, en autoridad, en todo lo que es Él, hermano. Se va a manifestar en tu vida. Y entonces en el versículo 23 nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está, hermano, es precioso esto. Si nosotros caminamos en la obediencia, hermano, pues como lo dice el apóstol Pedro, dice que nuestra alma es purificada por la obediencia a la verdad, o sea, a la palabra. Y el Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es pero grandioso, hermano. Esto es grandioso, porque mire, hermano, el Señor Jesucristo, en él habitaba la plenitud de la deidad. ¿Sí? En Colosenses nos dice que en Cristo Jesús habitaba la plenitud de la deidad, Colosenses 2. Entonces, en nosotros, el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, nos dice a nosotros que si nosotros participamos de esos vituperios de Cristo, que tengámoslo por glorioso, porque el Santo Espíritu de Dios está reposando en nosotros. Y nos dice aquí que vendremos, o sea, el Padre y el Hijo vendremos y haremos morada con Él. O sea, es totalmente diferente a la presencia del Señor, a que Él esté haciendo morada, esté viviendo en nosotros. Así como el Señor Jesús en la plenitud de la deidad. Entonces aquí el Señor nos dice que seamos santos como Él es santo. Y dice, hermana, aquí dice la palabra de la revelación que el Señor nos dio. Y para llegar a esta altura no deben de tener nada, pero nada del enemigo. Deben de estar llenos, renovados todo de mí, para cuando llegue la hora de morir, allí hay un juicio. Entonces, esto es lo del tribunal de Cristo, pero el Señor nos está diciendo que hagamos esto de que nada tengamos del enemigo. Esto es ser réplica de Cristo. Padre, te damos gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Rey Santo, que te necesitamos, Rey. Te necesitamos en cada momento, Rey Santo. Y gracias, Rey. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros, porque nos estás transformando, Señor, para que seamos réplicas tuyas, Rey Santo, Señor. Y así, Señor, bendito Dios, poder hacer la obra tuya y aún mayores obras que las que tú hiciste, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y por eso es que tú nos dices que somos más que vencedores, Señor. Por eso es que tú nos dices que somos más que vencedores, porque tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, Señor, haciendo morada en nuestras vidas, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos, y seguiremos compartiendo esta revelación que el Señor nos dio.